Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Esperanza bajo fuego, subtítulo Esperando con paciencia la ira de Cristo. Vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 8. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito del sermón del día de hoy es que ante las injusticias que hemos sufrido, que estamos sufriendo y vamos a sufrir como iglesia en este mundo, gracias a las injusticias de aquellos que tienen poder en este mundo, tengamos una esperanza paciente. Y esto es relevante para nosotros de manera especial porque vivimos en un mundo que es hostil hacia nuestra fe. Quizás no vemos esta hostilidad todos los días y en todas las épocas de la misma manera, pero siempre está presente. Siempre está presente. El verdadero cristiano termina viviendo su fe de manera manifiesta y siendo marginado por ello. Pero esto no solo ocurre a nivel de cristiano individual, sino que también ocurre a nivel de comunidad cristiana, a nivel de iglesia. Históricamente, mientras mayor ha sido la influencia de la iglesia en la sociedad, más violenta ha sido la persecución que reciben. Y esto es algo que es desde el principio de la iglesia del Nuevo Testamento y algo que continúa hasta hoy también. Esta persecución puede venir de muchos lados. Puede ser de grupos pequeños, organizados, anticristianos, o bien gobiernos autoritarios que persiguen a todo grupo que no calza con su agenda. Ya hay muchos ejemplos que podemos citar hoy en día. Tenemos plataformas tecnológicas como Meta, Google, YouTube que han hecho cosas que ciertamente se pueden considerar como persecución. Hay una censura de contenido cristiano que contradice ideologías culturales dominantes, como la ideología de género, como se conoce, o también el asunto del aborto. Etiquetan como odio enseñanzas bíblicas sobre sexualidad, género y la exclusividad de Cristo, en un mundo pluralista en donde se supone, según el mundo, todas las religiones son igualmente válidas. La noción de que Cristo o que la salvación es solamente a través de Cristo es abominable. Tenemos corporaciones multinacionales y bancos que cancelan servicios a ministerios por motivos ideológicos. Tenemos a PayPal, Patreon también, que hicieron cosas de ese tipo. Presionan a iglesias a adoptar valores corporativos inclusivos, entre comillas, para mantener relaciones económicas. Tenemos también lobbies ideológicos, LGBT, feminismo radical, que acusan a la iglesia de intolerancia por afirmar la ética bíblica, por ejemplo, no tener pastores mujeres, y usan las redes sociales, medios y leyes de, entre comillas, no discriminación para silenciar el evangelio. En China tenemos el Partido Comunista Chino, donde las iglesias son registradas, controladas y monitoreadas por el Estado sin ningún reparo. Pastores fieles son arrestados, Biblias censuradas y contenido cristiano restringido en Internet.
Corea del Norte el cristianismo es ilegal, poseer una Biblia puede ser motivo de encarcelamiento e inclusive ejecución. Los creyentes se reúnen en secreto bajo constante peligro de muerte. Esa es la realidad. En Nigeria hay regiones controladas por extremistas islámicos como el Boko Haram, que lo que hacen es asesinar a cristianos por su fe. Iglesias son quemadas, comunidades son desplazadas y el gobierno frecuentemente en ese aspecto es negligente o en algunos casos inclusive es cómplice. En India, bajo el nacionalismo hindú radical, hay leyes, entre comillas, anticonversión que se usan para acosar a pastores y evangelistas, y los cristianos son atacados por multitudes con impunidad. Y en el occidente, aquí, de forma más sutil, en países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, predicadores han sido multados o arrestados por predicar en público sobre temas bíblicos sensibles. En general, cuestiones de política, leyes de discurso de odios o seguridad pública se usan para restringir la expresión cristiana. Ante esta realidad, los cristianos se van a dos extremos normalmente. Y acá es donde entra más de lleno esta enseñanza que vamos a ver. Porque estos dos extremos son equivocados y están relacionados con lo que vamos a ver. Unos albergan mucha amargura, albergan mucho rencor ante todas estas cosas y envidia en contra de estos grupos poderosos y sus maquinaciones, y hasta buscan hacer justicia por su propia cuenta en algunos casos. En otras palabras, se ven tentados a ponerse a su mismo nivel y hacer la guerra con ellos por sus mismos medios. Y esto amenaza con llevar una pérdida de mansedumbre que últimamente sabemos que lleva un legalismo o un libertinaje, en donde se busca adelantar con los propios esfuerzos, por decirlo de una forma, el reino de Dios, sin respetar los medios y los tiempos de Dios. Otros, por otro lado, se resignan pasivamente como si el mal fuese invencible y caen en un desánimo espiritual. Interpretan el aparente éxito del impío como señal del abandono de Dios, o en algunos casos inclusive de que Dios aprueba alguna de esas cosas, y con el tiempo su fe se enfría, su esperanza se apaga y su amor por la justicia se empieza a diluir. Esto amenaza con llevar una pérdida de compromiso, que diría una apatía estéril, a un no importarme, finalmente a un conformismo con el mundo. La primera, esa apatía, no hace nada porque ya no espera nada, y la segunda, que es la conformidad, cede al sistema porque piensa que resistir es inútil. Y este pasaje nos va a ayudar, sí, a librarnos de este extremo. Y nos va a enseñar tres cosas para esto. Primero, que la vida cristiana se caracteriza por una expectativa solemne de vindicación. En segundo lugar, la expectativa solemne de vindicación descansa en la justicia inmutable de Dios. En tercer lugar, que el conocimiento de la justicia inmutable de Dios nos llama a una esperanza paciente en Cristo. Vamos entonces a partir con el versículo 1. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El propósito de Santiago acá es crear un sentido de unidad en torno a un enemigo en común. Esto es lo que se llama una imprecación. En otras palabras, es una declaración solemne de juicio contra los impíos que se pronuncia en nombre de Dios, pidiendo o anunciando su castigo por el pecado. Y la imprecación es: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Parte diciendo: vamos ahora, ricos, como diciendo: vengan conmigo a pensar en esto que les voy a decir ahora. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención con un toque de ironía. Cabe destacar que esta imprecación no está dirigida a ricos creyentes. Y esto lo vemos por señales o por cosas que ocurren más adelante, sino que es para que los creyentes escuchen el juicio de Dios en contra de ellos, de los ricos. Esto se hace evidente cuando consideramos que no se ofrece ninguna esperanza para ellos en el pasaje. Se está anunciando su condenación. Sino que, fíjense que después del llorar viene el aullar. Llorad y aullad. Es una flecha, en otras palabras, que apunta al juicio final de Dios para con los ricos. Ricos no
en términos generales vamos a definir específicamente a qué se refiere con ricos en este contexto. Y es un llamado de atención con urgencia que está cargado de ironía, la clásica ironía que ocasionalmente usaban los profetas. Porque dice, vamos, como diciendo, aquí hay algo muy lindo que te quiero presentar. Esta ironía se usa para contrastar esta esperanza que tienen los ricos de que les va a ir bien en todo, o que les va a seguir yendo bien en todo, y lo que realmente van a recibir. Mira las cosas lindas que te van a llegar en el futuro, como tú esperas. Esa es un poco la introducción que hace acá Santiago. Los ricos en este contexto no son los que viven con comodidades en este mundo. No hace referencia a esto, Dios no condena las comodidades de por sí, sino a los que han logrado satisfacer su deseo de vanagloria, de avaricia y de sensualidad. En otras palabras, aquellos que han deseado con su corazón estas cosas y han logrado satisfacer todos estos asuntos. Y eso tiene que ver nuevamente con cómo se relacionan con cosas que no son de por sí malas, cómo se relacionan con la fama, con la riqueza y el placer, no con estas cosas en sí mismas. Los ricos, por tanto, son los que han deseado brillar más que Dios, deseado independizarse de la provisión que Dios da día tras día y que han deseado rechazar aquellas cosas que Dios aprueba. Pero no solo eso, sino que han dedicado su vida a satisfacer ese deseo y lo han logrado en gran medida. Desde esta perspectiva, son enemigos de la iglesia que promueven precisamente lo contrario a lo que ellos desean. La iglesia promueve algo contrario a lo que los ricos desean y desprecia también lo que ellos idolatran. Entonces, luego del vamos ahora ricos, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El lloro es algo por lo que los creyentes y no creyentes pasan. Esto aplica para ambos. Pero los creyentes no llegan a aullar, que es un grito con lamento. Los creyentes son consolados por el Espíritu. Inclusive si pecan, como decía el mismo Santiago en el capítulo 4, hay un llanto que lleva a ser exaltados nuevamente, a ser levantados, a reanimados. Pero en este caso, a un grito con lamento, porque ya es muy tarde. De eso se trata. Por eso sabemos que es una imprecación, no es algo que está dirigido a los ricos creyentes. La razón del llanto es las miserias que les van a venir, a todos los sufrimientos del infierno que les esperan a los que logran todo lo que quieren sus corazones perversos en este mundo. Y esto nos lleva al primer punto. La vida cristiana se caracteriza por una expectativa solemne de vindicación. Querido hermano, pregunta: ¿qué hacemos con todas las injusticias que vemos a nuestro alrededor? Quizás pensamos, de seguro Dios nos muestra esto para que hagamos algo al respecto con nuestros recursos. Hoy vemos iglesias gastando muchos recursos para involucrarse en política, en causas sociales. A veces vemos mucha amargura también en redes sociales por parte de quienes profesan ser cristianos. Vemos iglesias haciendo marchas también y cosas similares. Esta actitud dice, nosotros somos los que tenemos que arreglar esto, si no protestamos, nada va a cambiar. En otras palabras, creer que la transformación del mundo depende más del activismo que de la predicación fiel del Evangelio. Invertir tiempo, recursos y emociones en campañas políticas, sociales o mediáticas, más que en oración, más que en discipulado. Caer en amargura o resentimiento también es un efecto de esto. Usar redes sociales para denunciar con enojo en vez de proclamar con verdad. También esta actitud es una de ver al mundo más como enemigo político que como un campo misionero. Y la consecuencia es que se pierde la mansedumbre cristiana y se termina luchando con armas carnales, no armas espirituales. Ese es un lado del asunto. Ahora, el otro lado es que quizás pensemos, Dios debe aprobar alguna de estas cosas del mundo y nosotros estamos siendo castigados por no unirnos. O estas cosas son muy pequeñas para Dios, quizás decimos. Quizás el sufrimiento se escucha despacio en el cielo. Y así muchos adoptan las costumbres del mundo pensando que a Dios no le importan mucho las maldades que ocurren en nuestro alrededor. Algunos inclusive
tratan de usar para el evangelio estas cosas y llenan sus iglesias de atracciones para precisamente estos ricos y así de alguna manera quizás sacar provecho de ellos. Esta actitud dice, bueno, así es el mundo, mejor no meterse, no tiene caso. Y esta actitud de cierta manera refleja un guardar silencio frente al pecado para no parecer un fanático ante el mundo. Acomodar el mensaje bíblico para atraer a los poderosos, a los influyentes que pueden de cierta manera traer beneficio. También es una actitud de usar métodos mundanos para alcanzar a los mundanos como espectáculo, entretenimiento, populismo. Y es también un dejar de esperar la justicia de Dios y conformarse con agradar ¿a quién? A los hombres de este mundo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se pierde la pureza del testimonio y se diluye la esperanza de lo que el Señor nos promete para el fin de los tiempos. La esperanza escatológica, como le decimos. Nada de esto, hermano, es algo que deberíamos estar contemplando. Lo que quiere el Señor es que tengamos esto en mente, esto que nos dice respecto de los ricos, y en el corazón con mucha solemnidad, esta condenación que espera a los ricos en el mundo. Solemnidad es esa cualidad de ser formal, de ser grave, de ser firme, de ser válido. En este sentido, lo que quiere Dios es que tengamos en vista el juicio de los ricos. Los ricos, nuevamente, no en comodidades, sino que en lograr satisfacer esos vicios, que tienen todo para satisfacer sus vicios, son una categoría especial en la Biblia. Y de cierta manera lo son porque son líderes de maldad en el mundo. Son los que más satisfacen sus corazones perversos y que promueven esa satisfacción. De cierta manera son los que tienen el corazón más cercano al corazón de Satanás y los que más daño hacen a la iglesia. El juicio en contra de ellos es representativo de la reivindicación de los creyentes. El sufrimiento, la pérdida que ellos van a tener, los ricos, representa la ira de Dios en contra no solo de ellos como pecadores, sino que de la causa de los ricos. De lo que los mueve, de esa motivación que es ponerse en el lugar de Dios. Pero también representa un mensaje poderoso. Y el mensaje es, esto es lo que le pasa a los que quieren ponerse en el lugar de Dios. Ahora, alguien puede decir, pero hermano, eso no es muy compasivo. No me parece que sea lo que refleje el corazón del Señor. Pero entendamos que lo que el Señor nos pide no es que tengamos una actitud vengativa, sino que una expectativa solemne, es algo diferente. En otras palabras, que entendamos que ninguna de las injusticias del hombre perverso es ligera a los ojos de Dios, especialmente cuando afecta a los cristianos, sino que Dios lo va a condenar públicamente a ellos y a los que sigan su ejemplo. Esta es una actitud que dice, no busco venganza, pero tampoco me cruzo de brazos, sino que trabajo con fidelidad en lo que Dios mandó y esperando con solemnidad también el juicio justo de Dios que Él me garantizó. Como diciendo, me quedo tranquilo sabiendo que toda injusticia será condenada y que mi trabajo de cierta forma es mi manera, mi trabajo fiel, con los medios que Dios estableció, es mi manera de contribuir a esto. Y esto nos va a librar entonces de tomarnos la justicia por las manos por un lado y de sentirnos abandonados por Dios por el otro lado. Dios nos deja esta imprecación entonces para que recordemos cómo se siente en contra de los malvados y nos anuncia qué va a hacer con ellos. Pero no se queda con esta imprecación solamente, sino que nos demuestra que sabe por lo que pasa en los cristianos. Esto es lo que muestra la denuncia que sigue, en el versículo 2. Vamos a leer. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño los
no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones, como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El propósito de Santiago acá es crear un sentido de validación y vindicación de la lucha que han tenido. La denuncia es cuádruple, o digamos así, hay 4 denuncias que se hacen acá. Vamos a abordarlas una tras la otra. Primero, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esa es la primera denuncia. Hay varias cosas acá, y lo primero que vemos es que habla de riquezas podridas. Y esto nos habla de cosas que pueden podrirse o corromperse, como la comida o la bebida, y que en este caso están podridas. Luego nos habla de ropas comidas de polilla. Y esto hace referencia literalmente a ropas que se tienen guardadas y que se terminan rompiéndose por el trabajo de las larvas de polilla. Oro y plata enmohecido u oxidado nos habla de cosas que, si bien no se pueden podrir, se pueden oxidar, y se están oxidando porque están ahí sin uso. Ahora, ¿por qué menciona estas 3 cosas? Bueno, la riqueza representa a lo que idolatran los sensuales, aquellos que buscan satisfacer su sensualidad, que han hecho de sus placeres su propio Dios. Es como si el Señor les dijera: te esperan riquezas, sí, pero están podridas cuando yo venga, estarán podridas, cuando yo venga en el juicio. Las ropas representan lo que idolatran los vanagloriosos, que han hecho de su imagen y su fama su Dios. Es como el Señor les dijera: tendrás tus vestiduras, pero estarán llenas de hoyos y comida y hoyos de polilla. El oro y la plata representan lo que idolatran los avaros, que han hecho del dinero su Dios, como si el Señor les dijera: tendrás oro pero enmohecido, plata pero corroída, nada de eso podrá salvarte. Todo lo contrario, dice que aquello lo va a consumir, que aquello lo va a, como el fuego, finalmente devorar su carne. Es como un símbolo de su propia condenación. El punto principal es que es la acumulación injusta de estos bienes. Habla del desperdicio, habla de una acumulación que no tiene en vista la gloria de Dios y el amor al prójimo. Si la tuviera, estaría siendo utilizada para el avance de la obra de Dios y el bien de la iglesia y por extensión de la sociedad, pero no, está siendo acumulado todo para el futuro, como si tuvieran valor ante el juicio de Dios. Pero esto no es así. Primera denuncia es esa, entonces. La segunda denuncia es esta: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Un jornalero es un trabajador que vive del pago diario de su labor. Vive el día a día, no tiene un salario fijo, no tiene seguridad laboral. Depende de que se le pague el mismo día para poder comer, para poder sostener a su familia. El mundo antiguo era uno de los más vulnerables económicamente hablando, junto con los huérfanos y las viudas. Y la acusación es que por engaño no se le pagó al jornalero. No es que el rico asaltó al jornalero, lo que hizo fue más sutil, pero no menos perverso. Retuvo el salario, lo escondió detrás de excusas, quizás, contratos o indiferencia. Hubo pérdidas, quizás le dijo: no hiciste bien el trabajo, no te puedo pagar con eso, etc. Y así esto agrava la falta, por la gran desventaja en la que está el jornalero frente al rico. El punto de Dios en esto es: yo estoy viendo esto con claridad,
No se ha escapado de mi vista esto y lo estoy anotando todo para el juicio. La tercera denuncia, entonces, es esta. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, sido disolutos y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. En primer lugar, habéis vivido en deleites, dice. Hicieron de los placeres su objetivo en la vida, su camino, sin detenerse a pensar en cuál será la voluntad de Dios para con sus vidas. Por otra parte, dice que fueron disolutos, vivieron sin freno en su consumo. No se detuvieron para pensar en el prójimo y el efecto que podrían tener sus deleites. Y en tercer lugar dice, y engordaron vuestros corazones. Habéis engordado vuestros corazones. Y engordaron entonces sus corazones sin discernir que se preparaban para su propia muerte, como el animal que se ha engordado para el día de la matanza. Finalmente se volvieron gordos, se volvieron pesados en su corazón. Un corazón que es incapaz de moverse por las cosas espirituales, que está pesado, que día tras día puede hacer menos. Incapaces de reaccionar positivamente a las advertencias de Dios, a los llamados de Dios, y así quedaron preparados para su propia condenación, así como ese animal que va hacia la matanza. Y la cuarta denuncia entonces es: habéis condenado y dado muerto al justo, y él no os hace resistencia. Persiguieron a los creyentes y les dieron muerte para callar sus conciencias culpables. Ese es el punto acá. Los creyentes no les hacen resistencia, dice. Y esto agrava la falta. Los creyentes no usamos, y el cristianismo no hace uso de esas cosas que ellos temen. No hacen uso de la coacción, no hacen uso de la manipulación y tampoco de la seducción. En otras palabras, nosotros como creyentes no estamos buscando forzar a las personas, sino que sean transformadas espiritualmente por la palabra. En ese sentido, los creyentes no les ponen resistencia a ellos, no los tratan mal, son muy inofensivos, pero en respuesta ellos matan a los creyentes. No hay atenuantes que se puedan dar para ello. Ese es el punto de esta parte. Es grave todo lo que han hecho. Y el punto de esta parte es el segundo punto de este sermón, que es que la expectativa solemne de vindicación que tienen los cristianos, de que un día seremos vindicados, seremos públicamente declarados justos, descansa en la justicia inmutable de Dios. Descansa ahí. Queridos hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy y siempre. El mismo que expulsó a Adán del Edén por una sola desobediencia. El mismo que trajo el diluvio sobre toda la tierra en los días de Noé. El mismo que consumió a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. El mismo que mató a los primogénitos de Egipto en una sola noche. Que abrió la tierra para tragar a Coré y sus seguidores por desobediencia nuevamente, el que desató plagas sobre su propio pueblo por su idolatría, el que derribó a Jerusalén por rechazar a Cristo, el mismo que desenmascaró el sistema del anticristo al hacer resplandecer su palabra en la reforma, destruyendo el poder que tenía el papado en ese momento, el mismo que trajo sobre los reinos apóstatas guerras, plagas, confusión como advertencia de su juicio, el mismo que ha ido desmoronando progresivamente el poder de la mentira religiosa, mientras reserva el juicio final para el día de Cristo. Y esto a través de la reforma protestante, que quitó, como decíamos, millones de almas del dominio papal, a través del acceso a la Biblia, que quebró la oscuridad doctrinal que había, a través de la pérdida del poder temporal del papado, eso especialmente en el siglo XIX, y a través de la caída de la influencia espiritual del romanismo, de la Iglesia de Roma en muchas naciones, y el mismo que ha prometido venir con fuego para juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro Dios es Dios de justicia ahora y siempre, y Él sigue mandando sus juicios y Él sigue preparando todo para aquel día final. Ahora, sería bueno que consideráramos tres características inseparables de la justicia de Dios que permanecen firmes aunque el pecado abunde en el mundo. La primera característica es que la justicia de Dios tiene memoria. Dios no olvida el pecado. Él recuerda cada injusticia.
Y su paciencia no es olvido, sino que el pecado se acumula como una carga para el día de su ira. Cada vez que un incrédulo peca, esa ira se acumula para el día de la ira. En contraste, la justicia humana olvida pronto. Muchos crímenes quedan impunes y las víctimas son desechadas con el tiempo. Pero el juicio de Dios no olvida los crímenes ni a las víctimas. En el día del juicio se van a abrir los registros de pecado y cada uno entonces va a rendirle cuentas por cada uno de esos pecados. Segundo lugar, segunda característica, Dios no cambia su juicio. Esa justicia es inmutable. Como decíamos, Él no se adapta al tiempo ni se acomoda a las culturas. Lo que fue pecado ayer es pecado hoy y va a ser mañana. La justicia humana cambia según los intereses, cambia según la ideología o el poder de turno. Claro, por la gracia de Dios se mantiene ciertas cosas de manera estable, pero lo que ayer era malo hoy es celebrado, y esto lo vemos hasta el día de hoy. La justicia de Dios no va a cambiar, eso sí. Él sigue exigiendo obediencia perfecta, sigue considerando pecado y maldad todo lo que no sea esa obediencia perfecta. La tercera característica es que la justicia es inevitable. Dios no va a dejar el pecado sin castigo. El juicio vendrá con certeza. La justicia divina no es una amenaza vacía, es una realidad inminente, es algo que viene sí o sí. La justicia humana muchas veces falla, a veces es incompleta, a veces es corrupta, se equivoca, se vende, se retrasa, pero Dios no falla, no se vende, no se retarda, todo está programado y todo va a ocurrir en su tiempo. Ahora, hermano y hermana, te doy otra parte para pensar. ¿Quieres una expresión del juicio final que podemos experimentar hoy? Bueno, mira a tu alrededor ahora mismo, porque cada domingo, el hecho de que estemos celebrando el Día del Señor, estamos recordando y anticipando ese día del juicio. Porque debemos entender algo, una parte del juicio final ya ocurrió en la cruz del Calvario. Allí, el Hijo de Dios, nuestro Señor, fue juzgado por el pecado. No el suyo, sino el nuestro. En la cruz, el juicio que nos correspondía fue derramado sobre Cristo. Allí Dios mostró públicamente que Él no va a pasar por alto el pecado, sino que lo va a condenar con toda su justicia. Por eso, cuando venimos a adorar el Día del Señor, venimos alrededor de Cristo crucificado, proclamamos que el juicio de Dios ya ha comenzado en el tiempo, en la historia, en la cruz. Celebramos con temor y reverencia que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y anticipamos con esperanza también que el mismo Dios que juzgó el pecado de su Hijo, en su Hijo, no de su Hijo, en su Hijo, pronto juzgará al mundo con justicia. El culto dominical, entonces, es una proclamación visible y repetida de que el juicio es real, que el Cordero fue herido por nuestras rebeliones, que el mundo impío será condenado y que la iglesia será vindicada por su fe en el justo, que es Cristo, que sufrió por los injustos. Así que, hermanos, cuando nos reunimos el domingo, no estamos simplemente descansando ni repitiendo una costumbre religiosa. Estamos proclamando a Cristo como el centro del juicio de Dios. Estamos recordando que ya fuimos juzgados en Él y estamos esperando el día en que toda rodilla se doblará ante el juez que ya es nuestro Salvador. Es más, mira alrededor también. ¿Dónde está la pompa? ¿Dónde están las cosas pomposas? ¿Dónde está el espectáculo que busca el mundo? ¿Dónde está el poder que busca el mundo? No está. No lo vas a ver. No hay luces deslumbrantes, ni escenarios teatrales, ni estrategias de manipulación tampoco. No vinimos aquí a admirar hombres, ni a entretener los sentidos, ni tampoco a negociar con Dios. Vinimos a recordar que la cruz de Cristo condenó todo eso. El simple hecho de estar reunidos sin espectáculos, sin lujo, sin aplausos, es un grito silencioso.
¿Y qué dice este grito? Dice, Dios condena la vanagloria, la avaricia y la sensualidad. Esta reunión es una protesta contra el mundo de cierta manera. Es una afirmación profética de la ira de Dios que vino en Cristo por nosotros y que viene también luego por todos sus enemigos. Es como si cada domingo nosotros dijéramos al mundo, no adoramos para impresionarte, sino que para declarar que tu gloria es vana. No acumulamos para asegurar el futuro, sino para mostrar que tu riqueza es temporal y tu confianza en ella es maldita. No buscamos sentir para justificar nuestra fe, sino obedecer para testificar que tu amor por el placer te condena y que solo Cristo es digno de ser servido. Hoy entonces nos despojamos de todo eso para declarar que el juicio ya comenzó y nosotros hemos venido a refugiarnos en aquel que fue juzgado por nosotros. Esto nos va a llevar al versículo 7 para la última parte. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El propósito de Santiago aquí es exhortarlos, entonces, a partir de todo aquello que mencionó antes, a que no se desanimen ni tampoco pierdan la mansedumbre, sino que tengan una esperanza paciente en Cristo. Y esto lo hace a través de una exhortación, una analogía y una explicación de esa analogía. La exhortación es, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, ahora le habla a los hermanos. A partir de esa imprecación y denuncia que hizo antes, ahora le habla a los hermanos, a los creyentes, terminando entonces la denuncia anterior. Dado esto, que el Señor escuche y garantiza justicia, tened paciencia hasta la venida del Señor. Como decíamos, paciencia no como una mera tolerancia a las injusticias de volverse cada día más insensible a ellas, sino que paciencia como un sabio navegar de esos sufrimientos, de un saber cómo enmarcar estos sufrimientos. Y este pasaje nos da parte de ese marco, la venida del Señor, como diciendo, enmarquen las injusticias que tienen ustedes en este mundo y las que ven en la venida del Señor, en el juicio que ya comenzó en la cruz, pero sigue luego. Esa es la exhortación entonces. Luego viene la analogía que dice así: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Santiago ahora pone una imagen de la agricultura que era conocida en esos tiempos para comparar la situación de los creyentes. ¿Cuál es la imagen? Bueno, el personaje principal de esta imagen es el labrador, que es un agricultor. Un hombre que trabaja la tierra y depende del clima. No tiene control sobre los elementos, pero él espera activamente, no pasivamente. Él está atento, esperando, haciendo lo que tiene que hacer. Y la meta de este labrador es el precioso fruto de la tierra. La cosecha es la recompensa de esa espera activa y su sustento también. Y se le llama precioso porque es valioso, es necesario y esperado especialmente para él. La condición clave para obtener el fruto es esperar con paciencia. El fruto no llega de inmediato. Hay un proceso natural, hay un proceso ordenado. Y hay un elemento climático esencial aquí, que es la lluvia. El labrador necesita tanto la lluvia temprana como la tardía para lograr una buena cosecha. La lluvia temprana es una lluvia que en esos tiempos, en la tierra de Israel, cae en otoño, aproximadamente en octubre, noviembre. Y esta humedece la tierra para permitir la siembra y activar la germinación de la semilla. La lluvia tardía luego viene
entre marzo y abril que nutre el grano maduro, preparándolo ahora para la cosecha final. Y la actitud del labrador mientras espera es que él no abandona el campo, sigue trabajando, dándole cuidado, limpieza, vigilancia, y no acelera el proceso, sino que confía en el ritmo natural de la tierra y del cielo. El punto de esta analogía es que la manera en cómo los agricultores confían en la providencia de Dios para cosechar, asimismo ustedes, cristianos, deben hacerlo. Y esa manera es la paciencia. El agricultor enmarca todo lo que hace y sufre en el proceso, cuidando la tierra y defendiéndola en la esperanza de estas lluvias, y se ordena y se planifica en torno a esto, a la providencia de Dios en estos procesos. Así es como debe ser el cristiano en torno a los sufrimientos mientras hace su trabajo. Este trabajo consiste en 3 cosas: adorar a Dios, edificar a otros creyentes y predicar el mensaje de salvación al perdido, en el contexto todo esto de la iglesia local. En esto debe resistir constantemente, sabia y gozosamente la tentación del pecado que aún queda en su corazón, también la tentación del mundo y la tentación del diablo con sus falsas religiones y filosofías. Esa es entonces la analogía. Y por último viene la explicación: porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, está diciendo que la venida del Señor sea para ustedes como la cosecha. Mientras esperan que venga el Señor, entiendan que hay procesos. En la agricultura se da por hecho que habrá una lluvia temprana y tardía que depende solo de Dios. Similarmente, den por hecho que habrán procesos que solo dependen de Dios. Ahora, sin entrar muy profundo en esto, diremos que tradicionalmente, la tradición reformada particularmente, le da un sentido específico a la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana ha sido tradicionalmente entendida como la obra del Espíritu en la iglesia primitiva en el primer siglo, en donde vemos que hay un gran avivamiento que leemos en el libro de los Hechos. Pero en términos de alcance histórico, la lluvia tardía, viene a ser interpretada como otra cosa que ocurre más tarde, por supuesto. La lluvia tardía ha sido tradicionalmente entendida como la obra del Espíritu en la Reforma Protestante en el siglo XVI. Esto se debe a varios asuntos, pero por ahora solo vamos a considerar esto: que la Reforma Protestante puede ser considerada el avivamiento más grande que ha habido en toda la historia de la Iglesia y de la humanidad. Eso no debe ser despreciado. El Pentecostés, por supuesto, tiene importancia única en que es el inicio de la Iglesia, cuando el Espíritu fue derramado para la formación de las primeras iglesias. Y esto produjo un inmenso avivamiento del que leemos en el libro de los Hechos, como decíamos. Pero en términos de alcance histórico, teológico y cultural, la Reforma no tiene paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque restauró las doctrinas esenciales del Evangelio que por un tiempo estuvieron ocultas. La justificación por la fe solamente, sino la supremacía de las Escrituras y la centralidad de Cristo. Tuvo un impacto continental. En menos de un siglo la Reforma alcanzó Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia, los Países Bajos, Escandinavia y más. Afectó a decenas de millones de personas. Aunque no todos eran creyentes, todos ellos eran creyentes verdaderos, sí, muchos lo fueron. Y el testimonio evangélico fue restablecido en gran escala. Por otra parte, multiplicó el acceso a la Biblia como nunca antes en la historia. Con la imprenta y las traducciones, millones pudieron leer la palabra en su lengua por primera vez. Transformó iglesias, gobiernos y culturas enteras, estableciendo estructuras duraderas de predicación, discipulado y también educación cristiana. Y su fruto permanece hasta el día de hoy, lo que demuestra que fue una obra profunda, doctrinal, espiritual y providencial de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. El conocimiento de la justicia inmutable de Dios nos llama a una esperanza paciente en Cristo. Queridos hermanos, ¿cómo debemos reaccionar ante esto? Esa es la pregunta, ante la justicia de Dios. La única respuesta apropiada es una esperanza paciente en Cristo. Y otra vez, cuando hablamos de esperanza, no nos referimos a una ilusión o un deseo de que algo incierto ocurra.
Bíblicamente la esperanza apunta a una expectativa cierta y que deseamos que pronto se cumpla. El Señor tiene sus tiempos y, como dice Pedro, no se tarda, sino que quiere que todos los electos pasen a salvación. ¿Y acaso no vemos que hay muchos impíos llegando día tras día a la fe? Y esto es señal de que el plan se está cumpliendo, de que los procesos de Dios siguen ocurriendo. Además, como mencionamos, tenemos testimonios históricos del desarrollo del plan de Dios que nos apuntan también a ese día final y nos dan esperanza. Pero esta es una esperanza paciente. Como decíamos, produce resistencia esta paciencia a toda tentación de darle pie al mundo en nuestros asuntos. Es una esperanza que está dispuesta a despojarse de todo por Cristo. Es una esperanza que estudia la palabra día tras día para librar la buena batalla en contra del diablo con sus mentiras. Es una esperanza que no se deja influenciar fácilmente por el mundo, sino que filtra todo por la palabra. Ahora, alguien podría decir esto y alguien sinceramente podría tener la duda. Pero no podemos saber exactamente cuándo llega el Señor. Quizás muramos antes. Pareciera ser algo tan lejano la venida del Señor. Entonces, ¿cómo nos va a dar esperanza esto? Y de cierta manera es cierto que no sabemos cuándo va a llegar. O no podemos saber exactamente cuándo va a llegar. Pero, querido hermano, te recuerdo que si estás en Cristo, eres parte de algo mucho más grande que tu propia vida. Y lo que hagas ahora va a afectar a tus hermanos del futuro. Recuerda que eres parte de una familia inmortal que parte desde los tiempos del primer pecado y va a terminar el tiempo del juicio final. O más bien dicho, va a terminar de crecer después de ese juicio. Y es una familia que luego va a permanecer por la eternidad, viviendo felices junto a Dios. Considera que quizás no los conoces ahora, pero ¿acaso no tienes cariño, por ejemplo, por predicadores del pasado? Quizás alguna vez has leído algún libro y te sientes tan agradecido con ellos y piensas, me encantaría hablar con él algún día, hacerle algunas preguntas. Bueno, tú puedes ser ese hermano del pasado para los del futuro, no necesariamente produciendo grandes avivamientos o escribiendo libros, sino que hay cosas muy sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, piensa en tu legado en términos más cercanos. Piensa en tu testimonio para tus hijos y tus nietos. Piensa en tu testimonio para los hermanos de tu iglesia local que siguen después de ti generaciones más tarde. Hay muchas cosas pequeñas también que tendrán un efecto muy grande en el futuro, y aunque no veas hoy el fruto, lo vas a ver en la gloria cuando los frutos ocultos de tu fidelidad serán revelados delante del trono de Dios. Pero el punto es, lo que hagas ahora importa, sea que el Señor llegue o no en tus días, porque lo haces como parte de algo que es más grande que tú, que es el reino de Dios. Y además, todos van a resucitar en aquel día para ver al Señor en gloria. Así que es importante que no nos veamos como meros individuos en esta vida o tener una mirada individualista de todo lo que hacemos, sino que tengamos esta noción de reino y de que somos parte de este reino. ¿Cómo reflejamos todo esto entonces? Bueno, Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza no dice, bueno, si Dios va a juzgar al mundo y ya estamos en Cristo, entonces solo tenemos que esperar. Dios hará su obra. Yo solo tengo que sobrevivir en este mundo hasta que venga el Señor. No debe ser esta nuestra actitud, hermano, como meramente esperar la muerte. Y abordamos lo de no tomarnos todo por nuestra cuenta, pero este es el otro extremo. Cuando hablamos de ser más puro, no nos referimos a cambiar pasivamente y a vivir más aislada o calladamente. La pureza está asociada al brillo. Y el brillo se ve y afecta a lo que lo rodea. Y muchos prefieren las tinieblas a la luz que se refleja por esas cosas que brillan, que en este caso, espiritualmente hablando, son los creyentes. ¿Y esto conlleva qué? Conlleva rechazo de los creyentes, conlleva sufrimiento. Pero nuevamente la idea es que cuando el mundo vea nuestra vida, vea al mismo tiempo su propia condenación, así como nuestra salvación. Si delante de ellos se nota que no hay avaricia, sensualidad ni vanagloria, si
Si lo que ocurre en nuestras vidas es que estamos reflejando esa clase de pureza, lo que sale a la luz es que el juicio está preparado para ellos si no se reconcilian con Cristo. Y así es como adornamos apropiadamente el Evangelio. Así es como apropiadamente damos gloria a Dios en nuestros tiempos. Concluimos entonces diciendo esto. En primer lugar, la vida cristiana se caracteriza por una expectativa solemne de vindicación. No respondemos con amargura entonces, ni con resignación, sino que con reverencia y confianza, porque el juicio ya fue anunciado por Dios, porque el mal no va a quedar impune y porque la iglesia va a ser vindicada, públicamente declarada como válida, como justa. En segundo lugar, nuestra esperanza no es carnal ni política, no buscamos cambiar el mundo por medios humanos, no nos rendimos ante su sistema tampoco, proclamamos con firmeza que el juicio vendrá. Tercero, cada domingo recordamos esto, nuestra adoración es una protesta silenciosa, nuestra pureza es una confrontación viva, nuestro descanso es una señal de juicio contra este siglo. Eso es respecto del primer punto. Respecto del segundo punto, la expectativa solemne de vindicación descansa en la justicia inmutable de Dios. Primero, su justicia no olvida nada. Cada pecado será respondido, cada víctima será escuchada y cada clamor ha llegado a sus oídos. Segundo, su justicia no cambia. Lo que él llamó mal en Génesis aún lo es hoy. No se adapta al siglo ni a la cultura. Su ley permanece firme para siempre. Tercero, su justicia no fallará. El juicio está decretado, ya comenzó en la cruz y pronto será consumado en la venida de Cristo. Y respecto del último punto, el conocimiento de esta justicia nos llama a una esperanza paciente en Cristo. Primero, esperanza paciente no es pasividad, es resistir el mal con santidad, es vivir con los ojos puestos en el cielo y es seguir sembrando aunque no veamos la cosecha. Segundo, la esperanza paciente es activa, es obedecer mientras esperamos, es purificarnos mientras anhelamos, es dar testimonio mientras sufrimos. Tercero, la esperanza paciente deja un legado. Cada acto de fidelidad hoy fortalece la iglesia del mañana. Cada paso en obediencia tiene eco en la eternidad. Cada lágrima será vindicada en el día del Señor. Termino con este llamado, querido hermano, no pierdas el ánimo, por tanto. No entregues tu esperanza, no adoptes la desesperación del mundo. El juicio viene y tú ya conoces al juez. Cristo cargó tu condena y ahora reina sobre todas las cosas. Así que espera, hermano, persevera, resiste, adora, obedece, porque el mismo que murió por ti, vendrá por ti. Y en ese día todo lo que hiciste por fe será vindicado y todo lo que sufriste por causa del Evangelio será coronado. La venida del Señor se acerca. Afirma tu corazón. Que el Señor confirme esta enseñanza.